Bueno, pues bienvenidos todos otra vez nuevamente, especialmente los que andan de vacaciones, ¿no? Nos dejaron bien solos, hermanos, híjole. No invitan nomás se van, Alex. Bueno, vamos a empezar con una escritura en Mateo 16, 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaron a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos entendemos y recordamos lo que estaba sucediendo en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo caminaba por el mundo y había venido al mundo, pero las personas estaban confundidas sobre quién era el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo, caminando con sus discípulos, con sus apóstoles en la tierra, comienza a escuchar rumores. Que unos decían que no, que Jesús no puede ser el Hijo de Dios, era Elías. No, decían otros, no era Elías, era Jeremías. No pudo haber sido Jeremías, es Juan el Bautista. Y había una confusión sobre quién era el Hijo de Dios, quién era Jesús. Bueno, quién era el Mesías, el que había de venir. Entonces, la confusión, Pedro la termina por completo cuando le reconoce a Jesús, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, ¿quién? Ustedes, los apóstoles, los que andan conmigo. Y nadie contestó, de los 12 más que Pedro. Pedro le contesta a Jesús: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el que estábamos esperando. Todo lo que se puedan imaginar estaba encerrado en la respuesta de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús básicamente alaba a Pedro diciéndole: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo pudo haber revelado ni tu papá, ni tu mamá, ni tu... tú no te basaste en lo que tus antepasados dicen. Tú no te basaste en lo que tus vecinos dicen. Tú no te basaste en las creencias y tradiciones de tus padres. Tú te basaste en un entendimiento que viene de lo alto. Tú te fuiste a ese extremo. Entonces, había una gran confusión. Hoy en día la confusión, todo el tiempo lo he recalcado yo, porque en verdad que yo sé que las personas no creen en el mismo Cristo, no creen en el mismo Jesús. Muchas personas dicen: no, es el mismo Dios, es el mismo Jesús. No es cierto, la Biblia no enseña eso. Cada quien tiene su Dios conforme a su conveniencia, y solamente hay un Hijo de Dios, el que está en la Biblia. El que te pide que cambies, el que te pide que dejes esto, que dejes lo otro, el que te pide que dejes la mentira, que dejes el alcohol, el que te pide que si quieres venir en pos de Él, tienes que negarte a ti mismo, cargar tu cruz y síguelo, y si no, no se puede. Pero yo conozco Cristos que les dicen a las personas: ¿sabes qué? Este Cristo te acepta tal y como eres, porque todos somos pecadores de todos modos. Él te acepta así. Pues mentira, ese es un falso Cristo. La Biblia no habla de Él. Hoy en día esa confusión no es sobre Cristo. Estoy seguro que la confusión es sobre ¿qué? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Hay tantas religiones. No, que aquí está una en la esquina, aquí está otra por allá. Unos dicen que Si Jesús viniera ahorita y hiciera la pregunta, dijera: ¿cuál es mi iglesia?
¿Cuáles son sus características? ¿Cómo la establecí? Bueno, pues unos dicen que los testigos de Jehová, otros dicen que los mormones, otros dicen que los católicos, otros dicen que los cristianos, y vas a ver. Entonces te tienes que ir al entendimiento espiritual, a lo que viene de lo alto. Te tienes que ir a las escrituras, a la base bíblica, para que Dios nos diga cuál es la que Él estableció. Y que no sea lo que me dijo mi tía, y que no sea lo que dijo mi tío o mi primo, ¿no? Entonces, de esa manera, quisiera que me ayudaran a describir lo que Dios busca en la iglesia para identificar como su iglesia. Quisiera que me ayudaran y que alguien aquí me dijera 3 cosas importantes que describe lo que Dios busca en su iglesia, que todo el tiempo hablamos. Esos son los frutos del Espíritu, ¿no? Pero ¿qué enseña, qué me demuestra que si Cristo viniera ahorita y dijera, dame unas características, ¿cómo puedo encontrar la iglesia que yo establecí? Ahí está uno. Dice la hermana el nombre, ¿verdad? ¿Qué más? El inicio. ¿Y qué más? También tiene que ver la doctrina, pero una más. El fundador. El nombre de la iglesia, el fundador y el inicio. Yo sé, esas cosas te describen la iglesia de Cristo, ¿verdad? Romanos 16, vamos allá. Romanos 16. Romanos 16, dice la palabra: saludados los unos a otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Por todas partes encontramos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos el nombre de la iglesia que Jesucristo estableció, la iglesia de Cristo. Entonces, cuando a mí me hablan de otro nombre, de otra iglesia, no lo puedo aceptar, porque no está basado en la Biblia. Y yo entiendo, esto te describe más o menos lo que la iglesia, no más o menos, esto te describe lo que es la iglesia. Vamos a ver qué dice Mateo 16:18. Mateo 16:18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está Jesucristo también, como dijo ahorita la hermana, el fundador es Cristo. Cristo le dijo a Pedro: y sobre esta roca voy a edificar, voy a construir yo mi iglesia. Entonces, ¿el fundador quién fue? Cristo. El inicio, pues ya sabemos que allá en Hechos 2, del 1 en adelante, los apóstoles reciben el Espíritu Santo en el día de ¿qué? De Pentecostés. Ese es el inicio. Salió de Jerusalén en el año 33, la iglesia se formó por primera vez. Después, muchos años después, en el año aproximadamente 325, Roma levanta la iglesia que viene de Roma, más o menos en el año 325. Esa iglesia no puede ser la iglesia de Cristo, esa es una iglesia humana. ¿Por qué? Porque no tiene el inicio bíblico. Ahora, aquí podemos ver el inicio. Definitivamente esto describe a la iglesia de Dios y es muy importante. Una iglesia que no tenga este principio y esta base no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia de manufactura humana. Es una iglesia creada por hombres, con doctrinas de hombres. Mitad de hombres, mitad de Dios. Algunas cosas, tradiciones, otras cosas, pues mandamientos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi pueblo se celebran muchas tradiciones religiosas. De hecho, ahora en febrero se va a celebrar la Virgen de la Candelaria. Y se celebran diferentes tipos de tradiciones. Tradiciones que no están en la Biblia, que están en los mandamientos humanos, las creencias humanas, que no son doctrina de Dios, son doctrina de hombres. Y eso define a una iglesia humana,
factura humana a una iglesia que es de Dios. Yo sé, cualquier otra iglesia, pues como dije, no tiene las bases del principio, el nombre, el fundador, el inicio, pues básicamente no tiene bases bíblicas para establecerse como una iglesia de Dios. Entonces termina siendo una ¿qué? Denominación. Ahora, esta no es la respuesta que yo ando buscando. Yo sé que esto describe en una manera muy grande la iglesia de Cristo. Pero yo creo que Dios tiene otra manera o otras cosas que describen a su iglesia que nos va a enseñar ahora. Y ya la sabemos porque como dije, esta no era mi pregunta. La pregunta es, denme 3 cosas importantes que Dios busca en su iglesia. Que Dios busca en su iglesia para encontrarla, decir, mira, esta es la iglesia, esta es mi iglesia. Aquí la vamos a encontrar, Efesios 5, 25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vamos a encontrar 3 cosas de las que Dios o Jesucristo, si viniera a la tierra y dijera, ¿sabes qué? ¿Qué son las que quiero encontrar las características en mi iglesia? Y yo pregunto, si Cristo entrara a esta iglesia hoy, encontrar estas 3 características que habla la palabra de Dios, porque hay un misterio acerca de lo que es el matrimonio. Hay un misterio muy grande acerca del matrimonio que menciona, que el hermano lo repetía mucho esto, que tu salvación está atada al matrimonio. Una persona destruye su matrimonio, destruye su salvación. Una persona destruye, no invierte en su matrimonio, no está invirtiendo en las cosas de Dios. Y básicamente está destinado a fracasar como matrimonio y como vida espiritual. Si una persona puede tener su matrimonio, decir, yo lo voy a tener, pues, sin trabajarlo, sin sembrar nada, sin inyectarle nada, está destinado a que su vida espiritual sea la misma situación. Porque, dice Cristo, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Compara la relación de la iglesia con un matrimonio, o al matrimonio con la relación de la iglesia. ¿Cómo la iglesia debe estar dedicada al servicio a Dios? Cómo la esposa debe estar dedicada a su esposo, y cómo el esposo tiene que amar a su mujer y estar dedicado a ella. Una relación mutua, ¿no? Algo que trabaja igual. Pero las 3 cosas que Dios anda buscando está en el versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado. 2 de las cosas que Dios busca en la iglesia, en su iglesia, es que su iglesia esté purificada. Dios dio la vida y se entregó por su iglesia para purificarla y para santificarla. Eso es lo que Dios busca de su iglesia, purificación y santificación. Ahora, la número 3 está en el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia gloriosa. Gloriosa. Y ahorita más adelante voy a explicar lo que significa una iglesia gloriosa. Pero Dios anda buscando que su iglesia, 1, esté purificada. ¿Por el medio de qué? Por el lavamiento de qué? Del agua, dice. Pues obviamente, cuando recibimos el evangelio, nos purificó. Pero hay que mantener la purificación. Hay que trabajar en eso. Es difícil. Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil para todos. Entonces, Él busca de su iglesia que su iglesia sea una iglesia apartada. Que esté apartada. Él busca de cada uno de nosotros que esté completamente apartado. Que practique la santidad. Y Él busca que su iglesia sea una iglesia gloriosa aquí en la tierra. Una iglesia gloriosa.
Y si esto, hermanos, no está en el pensamiento de nosotros, la iglesia de Cristo nunca va a ser santa, nunca se va a mantener purificada y nunca va a ser gloriosa, ni para los hombres ni para Dios, para nadie. Y entonces, a la otra que, por ejemplo, nos pregunten, ¿qué describe la iglesia de Cristo? La que describe la iglesia de Cristo, pues sí, es el nombre, es el fundador, es el inicio, pero también es que vive en santidad, que vive en purificación y que vive en ¿qué? En gloria. Vamos ahorita a entender un poquito más de eso, pero en 1 de Pedro 2, del 5 al 9, vamos allá, 1 de Pedro 2, del 5 al 9. Dice, Primero Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros forma la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de practicar la santidad, de mantenerse purificado o purificada y de ser una persona, un miembro o un cristiano o una cristiana gloriosa para Dios. Que tu vida sea para gloria para Dios. Ahorita voy a hablar de eso, pero yo estoy convencido, hermanos, de que esto es muy necesario para que cuando Cristo encuentre su iglesia, le encuentre de esta manera. Porque dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha. Todos pecamos, va a ser muy difícil, ¿verdad? Lo que yo entiendo cuando Jesucristo dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, es una iglesia que no está practicando el pecado. Son miembros que no están practicando el pecado, que pecan, pero no los practican. Una mancha es algo que está permanente. O sea que ya tienes 10 años con esta situación y no has cambiado. Sigue ahí. Es una mancha que no has podido borrar. Estás practicándolo. Entonces, como no se lava, como sus oraciones no están siendo escuchadas, no se limpia y esta mancha está ahí. Y lo más triste de todo esto, hermanos, es de que todos juntos somos uno, somos un cuerpo. Por eso que dice el hermano, cuando una persona le está yendo mal, a todos nos duele, a todos nos afecta, a todos nos trae preocupados, a todos nos trae estresados. Es por eso que, no sé si han mirado que a veces hay hermanos, y ya casi no sucede, pero todavía, hay hermanos que a veces pasan al frente y dicen, hermanos, quiero pedirle perdón a Dios y a todos. Porque lo que yo he hecho allá afuera le ha traído vergüenza a mi Dios. Y yo no sé si alguien me vio, pero no me importa. Yo les quiero pedir perdón. Y eso es bueno, porque consideras que no nomás eres tuya, somos todos. Lo que tú haces me afecta a mí. Entonces, es importante todo el tiempo mantenernos en esa humildad de reconocer. Y yo todo el tiempo le digo a las personas, me dicen, oye, ¿tú crees que debo de pedir perdón? Es que ahí al frente porque le ofendí a mi esposa. No, pídele a tu esposa. Si sabes a quién ofendiste, ve con esa persona y dile perdón. Pero si no sabes, si tú crees que a lo mejor te vieron, que algo hiciste allá afuera, párate aquí, Dios te vio, párate aquí, enfrente de todos. Hermanos, he sido un mal ejemplo para la iglesia. Le he fallado a Dios. Pero si sabes a quién ofendiste, ve con la persona. No es necesario pasar aquí enfrente. Ve con la persona y pídele perdón. Mateo 23, del 25 al 28. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dar... ¿Estoy bien? Mateo 23. Dije 25. Ok. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y el plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesucristo enseña muy claramente cómo vino a los judíos y les dijo sus verdades. Encontró a un pueblo practicando totalmente la inmundicia. Y le dijo, ustedes se preocupan más por el exterior que por el interior. Lávenlo de adentro para que eso sea lo que refleje para afuera y no que sea el exterior lo que se mire. Aparentaban a simple vista ser el pueblo de Dios. Eran descendientes de Abraham. Tenían la ley del Viejo Testamento. Estaban circuncidados. Tenían toda la apariencia de lo que deberían de ser, pero no lo eran. No lo eran. Cuando los discípulos le preguntan al Señor que si escuchaban a los fariseos y a los sacerdotes, y dijo, sí, escúchenlos y hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Eso quiere decir que definitivamente hay muchos que estamos mal. Puedo yo estar predicando aquí, tengo muchos errores. No quiere decir que te vas a fijar en mis errores. Quiere decir que yo voy a dar cuenta a Dios por mis errores. Pero si yo estoy hablando la verdad, háganlo. Y no se fijen en mis errores. Porque si ustedes se fijan en mis errores, entonces yo tendría que fijarme en los suyos. Y no se trata de eso. Entonces, podemos ver cómo el pueblo aparentaba ser el pueblo de Dios aparentaba tener la misericordia que debía de haber tenido, pero no lo tenían. Aparentaban todo, como la higuera. La higuera aparentaba ser una higuera llena de fruto. Y cuando Jesús vino a ella, no encontró nada. No habían cambiado nada. Y la maldijo. Y se secó. Definitivamente, puedo aparentar ser miembro de la iglesia de Cristo. Puedo aparentar estar en la iglesia de Cristo. Mira, tiene el nombre, iglesia de Cristo. Puedo aparentar que estoy circuncidado. Puedo aparentar todas estas cosas, pero por dentro no tengo ni el mínimo deseo de cambiar, de hacer algo para componer mi situación. Entonces, cuando Cristo venga, no va a encontrar una iglesia santa, una iglesia purificada, ni una iglesia gloriosa. Va a encontrar como le dijo a los judíos, que vamos a estar llenos de todas estas cosas, aparentando mejor el exterior que el interior. Todo por fuera puede aparentar muy bien, pero por dentro puede estar de totalmente otra manera. En Tito 1:16. Vamos a ver qué dice Tito 1:16. Y es por eso, hermanos, que venimos aquí para seguir aprendiendo, para seguir viendo las cosas de otros ángulos, a ver si podemos algún día, pues, despertar de ese sueño. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así eran los judíos, ¿verdad? Profesaban conocer a Dios, pero sus hechos lo negaban. Y ese puede ser el caso de la iglesia. Profesamos conocer a Dios, pero lo podemos estar negando con nuestros hechos. Y eso es lo que no queremos hacer. Yo veo el mundo, hermanos. Vean el mundo. El mundo es religioso. El mundo cree en Dios. El mundo todo el tiempo traen a Dios en la boca, pero se divorcian, pero no perdonan,
pero están llenos de rencor, no perdonan ni a sus propios hijos. Todo el mundo tiene la culpa, menos ellos. Es que mi esposo nunca cambió, es que mi esposa nunca cambió. Y nunca se fijaron que eran ellos los que tenían que cambiar. Y es por eso que las palabras de Dios dicen, el ser humano profesa conocer a Dios, profesa ser de fe, pero sus hechos completamente están negando a Dios. Es muy fácil profesar, es muy fácil ponernos un disfraz y decir, esto es lo que soy. Pero los hechos hablan más que 1000 palabras. Esto, hermanos, no lo digo para hacer sentir mal a nadie. Esto lo digo para que veamos que esto es verdadero, esto es real. Este es un estilo de vida. Que Cristo nos está prometiendo grandes cosas. Para que te des cuenta que eres parte, formas la iglesia de Cristo. Y que tal vez por mi causa, la iglesia de Cristo o su nombre está siendo pisoteado ante las personas, ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, porque están viendo mi comportamiento, están viendo mi situación. Y dicen, para estar de la misma manera que tú, prefiero no ser parte de esa iglesia. Lo digo para que despertemos a la realidad, que despertemos al arrepentimiento. Si es que esto aplica a alguno de nosotros. Una de las características que menciona Dios es la purificación. Una de las características que Él busca en su iglesia es que su iglesia esté, ¿qué? Purificada. Purificada. Y el único método, ustedes saben cuál es, el Evangelio. Nadie puede formar parte de la iglesia de Dios sin la purificación de sus almas. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo de muchas maneras, o de una manera, pero usó casi manzanita para explicarse. Es necesario nacer de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar a la iglesia, no puede ser parte de la iglesia, no puede ver el reino de Dios. Es necesaria la purificación para que puedas entrar a esto. Es necesario lavar tu alma. Nadie puede formar parte de la iglesia de Dios si no purifica sus almas por medio de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no pasa por mí. En Hechos 22:16, vamos allá a Hechos 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estas fueron las instrucciones de Ananías a Pablo, o de Dios directamente a Pablo, diciéndole a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Esa es la purificación. La purificación es purificar algo que estaba sucio, algo que estaba, pues estás purificando, ¿no? Es como cuando purificas el agua. Estás quitándole todo lo malo que pueda traer el agua. Entonces, de esta manera, es la única manera que una persona puede obedecer el Evangelio y lavar su alma. Es el único método, es nuestra circuncisión. Es nuestra circuncisión. Para formar parte de la iglesia de Dios, es necesario primero purificar el alma. Nada puede lavar tu alma. ¿Cómo borras un pecado? ¿Cómo borras un adulterio, una fornicación, un crimen de tu alma? Solamente por el lavamiento de agua cuando haces contacto con la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Éxodo 30:17. Éxodo 30:17. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocó
y la colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren al tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para manifestar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y la descendencia por sus generaciones. Todos conocen la historia del tabernáculo en el desierto. Una de las instrucciones dadas a Moisés fue que construyera un lugar donde pudieran lavarse las manos y los pies. Y para poder entrar al lugar santo en el tabernáculo, los sacerdotes y el sumo sacerdote se tenían que lavar la inmundicia, la tierra, lo sucio de sus pies y de sus manos para entrar a este lugar. De la misma manera, eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que es la purificación de nuestras almas en aquí. Para poder entrar a la iglesia, tienes que lavarte esto. Y en el Viejo Testamento, las personas morían si entraban sin lavarse los pies y las manos al lugar santo. Hoy, las personas que no se lavan o se purifican de sus pecados, ya están muertas. Solamente tienen que, por eso es que Jesucristo dijo, el que no naciera del agua y el Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Entonces es importante pues entender que la purificación es importante. ¿Para qué? Para estar dentro de la iglesia, para que laves tus pecados. Si hay alguien aquí que piensa, no, es que los niños se deben de bautizar. Los niños no tienen pecado. Tú y yo tenemos pecado. El hombre adulto le está diciendo, levántate y bautízate. No le puedes decir es un niño. El niño no se puede ni caminar. El ser humano adulto es el que se tiene que levantar para purificar su alma, para poder ser parte de la iglesia. En 1 de Pedro 1:22 dice, 1 de Pedro 1:22. ¿1:22? No hay. No, no es esta. A ver si es 2 de Pedro 1:22. Ah, estoy en 2 de Pedro. Disculpe. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros en extrañablemente de corazón puro, habiendo que purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. En el Evangelio, cuando nos bautizamos, Dios purificó nuestras almas. Ahí lavó nuestros pecados, limpió toda maldad, todo el pasado, todo quedó atrás. Es importante mantener esa purificación, hermanos, por medio del arrepentimiento constante de no practicar el pecado. Es importante que si Cristo Cristo, hermanos, dio la vida para purificar a un grupo de personas que quieren ser obedientes a Él. Este grupo de personas, Dios le ha dado el favor de purificar sus almas. Ahora el trabajo es de nosotros, de mantener esa alma purificada. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, del 6 al 9. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no estás manteniendo tu alma purificada. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La purificación es tu trabajo, por medio del arrepentimiento, por medio de la comunicación con Dios, por medio de confesarle tus pecados, por medio de la convivencia entre nosotros.
Por medio de todas estas cosas es que tú puedes purificar tu alma. Porque es importante entender, hermanos, que Jesucristo dio la vida para purificarnos. O sea, hizo un gran trabajo en nosotros, como para que nosotros no nos preocupemos por mantener esta alma limpia. Si tú estás practicando un pecado, o si yo estoy practicando un pecado, entonces a mí la purificación no me importó. No se me hace importante el trabajo que Él hizo en el bautismo. Entonces yo le estoy diciendo a Dios que yo no me quiero confesar con Él, no le quiero platicar mis vergüenzas, porque prefiero eso, prefiero vivir en ese estilo de vida. Pero, ¿cómo puedes mantener esa purificación si no la procuras? La segunda característica que describe su iglesia es la santidad, hermanos. Así lo dice allá en el versículo 26. La santidad, que Él dio la vida, Él se sacrificó por su iglesia. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, para santificarla y purificarla, para santificarla. Entonces, si Dios dio la vida, hermanos, Dios hizo un sacrificio muy grande, entregó a su Hijo en la cruz, todo lo que sufrió como padre y como hijo en ese madero. Cuando Jesús le rogaba con súplicas y lágrimas que si era posible que pasara de Él esa copa, todo ese sufrimiento fue para santificarte. O sea, Dios nos hizo todo este plan para que su iglesia viviera apartada de todo lo que ofende a Dios. Todo esto que hizo Dios de entregar a su Hijo es para que tú aprendieras a vivir apartado del mal. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho algo por sus hijos, o si has hecho algo para alguien y no te lo agradecen. Uf, qué mal te sientes. El otro día nomás, hermano, una simplada. Dice: pero hazle una casita a los perros. No quiero. Tiene no sé cuánto tiempo pidiéndome que le hiciera una casita a los perros. Pues se me murió una perrita de viejita y de frío, yo creo, porque ya le hacía mucho el frío. Y me dio lástima y dije: voy a hacerles la casita por fin. Hice la casita. No sé cuántos días en el trabajo cortaba materiales, me los traía para la casa, ya los traía todo listo. Ya nomás para armar un rompecabezas. Ya por fin un día me puse ahí en la tarde, que llegué bien cansado, dije: la voy a armar. Me puse a armar la casita y la armamos de ahí, se nos oscureció armando la casita. Le puse hasta alfombra, le puse una alfombra bien bonita, así, la estiré, se la puse bien amarrada. Y que veo, hermano, me levanto, están los perros en la puerta, ellos bola de frío. Y la vieron y se metieron al principio, sí se metieron, pero luego ya en la noche amanecieron en la mañana ahí. El primer día durmieron ahí, ¿no? Bueno, el primer día se durmieron en la calle, el otro día ya estaban afuera ahí. Y que veo la alfombra hecha pedazos así, hermano. Aquí en el Porsche de la esta. Y una alfombra que yo compré para mis escaleras de mi casa, y como no la he puesto, dije: no, se me va a echar a perder. Qué coraje me dio. Y eso fue una simple casita para unos perros. Ahora imagínense sacrificar a tu propio hijo con el propósito de que la iglesia viva apartada, y nos mira que no estamos apartados. Hebreos 10:10, vamos a ver qué dice Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad, dice, somos santificados, somos apartados. La palabra santificar o santos es que nos ha apartado mediante la ofrenda de su cuerpo, mediante un gran sacrificio. Es que Dios nos ha... El deseo de Él es que vivamos apartados. Ahí mismo en Hebreos 13:12 dice: por tanto, lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para poder santificar a la iglesia, Él padeció por su propia sangre. Esto es lo que sufrió, esto es lo que pasó, para podernos santificar a nosotros. Todo lo que Dios y su Hijo hicieron fue para que pudiéramos tener nuestro propio jardín del Edén.
donde solamente quiere tener a sus hijos en ese lugar. Él formó el jardín del Edén para poner a 2 seres humanos dentro de él y que pudieran vivir eternamente comiendo el árbol de la vida, que lo tuvieran todo, que estuviera todo ahí. Un lugar donde lo tenemos todo, hermanos. Tenemos un Dios que es el Padre. Dios me da una compañera o un compañero dentro de este jardín. Dios me da una familia, me da hermanos, me da hermanas. Dios me da el alimento espiritual y el alimento carnal. ¿Qué más nos hace falta? En este lugar, Dios que creó la iglesia, formó la iglesia para que nosotros viviéramos en este ambiente, para que nos mantuviéramos en este ambiente. Pero hay veces que este ambiente está un poquito aburrido. Hay veces que este ambiente le hace falta alcohol o música. ¿Ves? Entonces, es por eso que el Espíritu dice, nos anhela celosamente. Pero este ambiente es el que Dios creó. Y aquellos que ya hemos pasado por los problemas de la vida, decimos, este ambiente es el que yo quiero. Pero nuestros jóvenes todavía no lo ven así. Nuestros jóvenes dicen, yo me tengo que hartar de lo que no quiero para venir a decir que esto es lo que necesito. Y tristemente, nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho, pero aquí Dios se te lo está diciendo. Aquí lo tienes todo. Para esto sacrificó a su Hijo, para que vivieras en esta santidad. En Colosenses 1:13, vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. Dice, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está, hermanos, aquí lo tenemos todo. Aquí tienes la redención y el perdón de tus pecados. Aquí tienes tu familia. Te trasladó de las tinieblas y te apartó para que vivas dentro de la iglesia en este ambiente enfadoso, que así a veces sentimos que a lo mejor se pone pesado, pero te apartó para que vivas dentro de él. Te trasladó de ese lugar horrible de tinieblas para que vivieras aquí, en la iglesia. Es donde deberíamos de cambiar todos los malos hábitos por buenos hábitos. Solamente con Cristo al lado de Él es que tú puedes cambiar. Afuera no puedes cambiar, afuera vas a seguir de lo más, vas a seguir practicando lo mismo, vas a tener más y más de eso. Pero solamente con Cristo al lado de Él es que puedes caminar junto. Así es como un matrimonio también. Solamente en el matrimonio puedes componer tus problemas. Allí puedes mejorar, mutuamente ayudándote, caminando juntos, aprendiendo de sus errores. Allí es donde vas a poder. Separado de mí, nada podéis hacer. Es por eso que es tan difícil vivir afuera de Cristo. Vamos aquí, dice Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Diremos, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el apóstol Pablo hace una pregunta y la contesta, y una respuesta lógica. Ok, si nosotros ya fuimos apartados para estar dentro de la iglesia, donde no vamos a practicar el pecado, ¿cómo se nos ocurre que podemos seguir practicando el pecado y todavía esperar la bendición de Dios y encontrar la paz que andamos buscando y que no suceda nada malo en mi vida si estoy afuera de Él? Dios te apartó dentro de la iglesia para que lograras estas cosas. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo puede ser que creas que separado de Él vas a poder alcanzar todas estas cosas? Es imposible, es ilógico pensar eso. No puedes pensar así. El apóstol Pablo dice, ¿cómo podemos vivir en el pecado para que la gracia abunde? No se puede. En la iglesia es donde tenemos que cambiar esos malos hábitos, hermano. Las borracheras, los bailes, la fornicación, los vicios, el enojo, la ira, la envidia, los malos deseos. Todo eso tiene que salir. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues apartándote de todas estas cosas. La santidad es otra característica de las que Dios busca en su iglesia. La iglesia tiene que tener esto.
Si él llega aquí y encuentra que la iglesia no está practicando la santidad, hermano, pudimos haber hecho muchas cosas dentro de la iglesia, haber traído la apariencia de la iglesia, pero no estás practicando la santidad, estás practicando el pecado. Otra de las características es la gloria. Esta característica, hermanos, es muy importante porque tiene que ver con el ejemplo. Dice que Él dio la vida y se entregó por su iglesia para glorificarla. La definición de gloria o gloriosa, una iglesia gloriosa, dice digna de honor y alabanza, algo que se merece honor y respeto. Esa es la definición de gloriosa. Digna de honor y alabanza, algo que se merece honor y respeto. O sea que cuando alguien habla de la iglesia de Sur de Tucson o de nosotros, esas personas deberían de decir supuestamente, mi respeto para esas personas. No. Quiero que sepan, mi respeto. Yo sé que todo el tiempo van a haber personas que van a criticarnos y van a todo el tiempo ver lo malo en nosotros. Pero las personas también pueden ver la verdad, también pueden ver el ejemplo. Por eso es que la palabra nos enseña que debemos de ser ejemplos. Ahorita lo voy a leer. La palabra gloriosa, eso es lo que es. Algo que es digno de honor, respeto y alabanza. Entonces alguien que pudiera decir, pues Dios nos puede alabar por ser una iglesia digna, ¿no? Y solamente Él. Las personas pueden decir eso, mis respetos. Si ese es el caso, entonces somos una iglesia gloriosa a Dios, porque lo honramos como iglesia. En Filipenses 2.15, vamos allá, Filipenses 2.15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que es una iglesia gloriosa, un miembro que le trae gloria a Dios. Dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación adúltera y perversa. Para lograr esta parte, hermano, de llegar a ser una iglesia gloriosa, debemos de entender de que es importante ser irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el deseo de la iglesia, ¿verdad? Es el deseo de Dios. Él busca esto en la iglesia. Pero como dije ahorita, si nosotros describimos a la iglesia como la iglesia de Cristo, el año 33, Jerusalén, todos estamos describiendo lo que la iglesia se identifica en papel. Pero en hechos, Dios busca esto de la iglesia. Esto define a la iglesia de Cristo. Una iglesia gloriosa, una iglesia que practica la santidad, una iglesia que lucha por mantenerse purificándose. Señor, perdóname, otra vez cometí un error, no estoy practicándolo, tú lo sabes. Se me chispoteó, como dice, pero no es práctica. Vives en constante arrepentimiento y la sangre de Cristo te está limpiando, porque mira la honestidad, la sinceridad. Y lo puedes ver reflejado en tu vida. Puedes mirar el amor de Dios reflejado en tu vida, puedes mirar el cambio, puedes mirar tu actitud, puedes mirar que sobrellevas unas cosas más que antes no podías sobrellevar. Comienzas a mirar el Espíritu Santo trabajando en ti, porque lo estás dejando, porque te estás purificando, porque estás en constante comunicación. Entonces aquí la palabra nos enseña que el cristiano debe de brillar como luminares ante el mundo. O sea que te están viendo, tú eres de la luz. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo y que no nos podemos esconder. Entonces, para ser la luz del mundo, tienes que ser, si eres la luz del mundo, si eres esta persona que describe aquí la palabra de Dios, y yo sé que estamos en el proceso, yo sé, es un proceso.
Pero hermanos, esto es lo que imagínate lograr estas características como iglesia. Imagínate verle la cara a Jesús cuando entrara por esta puerta y decir, aquí están las características. Esta iglesia se está manteniendo purificada, santificándose, y es gloria para mí esta iglesia aquí en la tierra. Es importante entender que es nuestra responsabilidad ser un buen ejemplo ante las personas. Vamos a ver qué dice Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Eso es ser un buen ejemplo, hermanos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta las personas glorificaran al Padre. Hasta las personas vinieran a Cristo para glorificar a Dios, porque somos una iglesia que glorifica a Dios. Es una iglesia que todo el tiempo está en constante glorificación hacia Dios, hasta las mismas personas, pero para eso tu luz tiene que brillar enfrente de los hombres. O sea, para que vean tus buenas obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues las que Dios preparó. Que todo el tiempo estás al servicio de la iglesia, todo el tiempo estás al servicio de las personas, todo el tiempo estás buscando cómo ayudar. O sea, se ve, eres una persona que se nota el cambio en ti. Entonces las personas, todo el tiempo le hemos dicho, no todos pueden predicar. Sabemos muy bien eso. Dios no le dio eso para todos, de pararse aquí al frente y poder exponer la palabra de Dios. Pero hay muchas formas de predicar. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo una de ellas, el ejemplo, que tú todo el tiempo eres una persona que brilla, que le trae gloria a Dios, y esa gloria se refleja y la pueden ver las personas, y no nomás tú lo glorificas, sino que ellos también vienen a glorificar a Dios, o sea, vienen a obedecer el Evangelio y vienen a ser parte de la iglesia para también ellos darle gloria a Dios. Por medio del comportamiento es que las personas se pueden convencer. El cristiano tiene que llegar a ser una persona amable, cordial, servicial, hospedador, saludador, agradable, servicial. Una persona que todo el tiempo se refleja a Cristo en esa persona, humilde. Eso es muy importante, hermanos, y de esa manera, pues esa luz va a brillar. Y muchos de nosotros no estamos llevando a cabo estas partes. Venimos, servimos, nos vamos, pero no hay esos frutos. Se nos da la oportunidad de convivir, de estar en Palax, de reunirnos, de demostrar ese amor, de demostrar ese cambio, y no lo hacemos. Son oportunidades fallidas. Solamente es lo que es. Ahí está la oportunidad, pero no la agarras. Cristo murió una muerte de cruz, sufrió en la cruz para purificación de la iglesia, para que te mantengas en purificación, para que te mantengas en santidad, que practiques la santidad y para glorificarnos como iglesia, pero así como Él nos quiere glorificar, que también nosotros lo glorifiquemos a Él por medio de nuestras obras. Aquellas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. No son obras personales. No, esto no es qué tan buena persona eres tú allá afuera por tus propios medios. Estas son obras de Dios. Créanme, hermano. Yo no estuviera aquí si no fuera por Dios. Esta obra yo no me interesaría para nada esta obra si no fuera por Dios. Pero gracias a Dios es que ahora estoy aquí. Y esas son las obras que Dios anda buscando. Cuando tú haces algo allá sin que nadie te vea. Cuando tú ayudas a alguien sin buscar nada a cambio. Y esas son las diferencias, hermano. Que en Dios, en Cristo lo estamos haciendo. Él lo está haciendo por nosotros y no son de nosotros.
Que Dios les dé mucho entendimiento, hermanos. Dios les bendiga. Esto es todo lo que Dios me dio el día de hoy. Y pues vamos a prepararnos para entonar el último canto de invitación. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente, obedézcalo. Y si no, le podemos también enseñar lo que es el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.